gracias al Señor pude pasar unos días muy hermosos junto con todos ustedes, con el pastor Pablo, su esposa, con todos los ministros, he podido conocerlos. Después de tanto tiempo de mirarlos a través de una pantalla, pude venir y verlos en persona, abrazarlos, estar con ustedes y bueno, y llevarme todas esas cosas hermosas que ustedes me han brindado. Como dijo el pastor Martín cuando estuvo, me llevo mucho más de lo que van las valijas, ¿no? Me llevo mucho en mi corazón para poder transmitir en aquel lugar. Así que estoy contento, como le digo, y gracias al Señor porque es un privilegio, después de tanto tiempo, 26 años, poder volver a la Argentina y poder estar con ustedes, verlos y bueno, ¿no? Y si el Señor lo permite, para diciembre o enero voy a volver con mi esposa y mis 3 hijos para que lo conozcan. Y mis hijos nacieron, son americanos los 3 y no han venido nunca a la Argentina, así que bueno, mi esposa sí es argentina, pero se fue cuando tenía como 8 años. Así que bueno, si el Señor lo permite, vamos a estar todos juntos. Amén. Vamos a la palabra del Señor, así se pueden sentar. Efesios capítulo 5, versículo 13. Efesios capítulo 5, versículo 13. ¿Lo tenemos todo, amados? Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la bendita y santa palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 13. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hasta ahí nomás. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos ministre. Oramos. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias en esta tarde, gracias por este momento hermoso, el cual tú nos has preparado. Aquí estamos, Señor, todos reunidos en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, rogando y pidiéndote a ti, clamándote a ti, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor. Alúmbranos a través de tu palabra, haznos entender, haznos comprender, Señor, todo lo que tú tienes preparado para nosotros en este día, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo nos ministre, tome el control absoluto de todas las cosas, de nuestra mente, de nuestro corazón, para que tu palabra pueda ser recibida, Señor, en esta tarde, no solo de los que estamos aquí, sino de los que están conectados, Señor. Tu palabra corre y sea glorificada. Señor, te damos gracias porque estamos creyendo y no dudando de que como siempre tú lo haces, también lo vas a hacer en esta tarde. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuánto damos gloria a Dios? Demos un aplauso al Señor, amado hermano. Y pueden tomar su asiento. Amados hermanos, damos gracias al Señor por cada palabra que Él trae a nuestras vidas y el valor que ella tiene para nosotros. La palabra de Dios es la que va marcando el rumbo, nos va marcando el camino, nos va alumbrando para poder ver, poder comprender, entender, ¿no?, por dónde debemos de caminar. Su palabra es lo que necesitamos, ¿no?, para poder dirigirnos, conducirnos en este camino. Un camino que hemos emprendido por medio de la fe. Un camino que no tiene que ver con las calles que están afuera de cemento o de tierra, sino que tiene que ver con poder oír la voz de Dios y por medio de eso que oímos, transitar, conducirnos, andar, como dice la palabra. Por eso el Proverbio 8:33 dice, atendé el consejo y sé sabio. Y luego agrega y dice, bienaventurado el que me escucha. ¿No? Y cuánto para meditar, ¿no?, cada una de las palabras, el valor que tiene. Dice, atendé el consejo y sé sabio. Y luego dice, bienaventurado el que me escucha. ¿Qué hay detrás de oír la voz de Dios? No solamente hay dirección, sino que hay sabiduría, hay consuelo, hay fortaleza, ¿no? Pero vemos que dice, bienaventurado el que me escucha. ¿Qué hay detrás de poder escucharlo? La bienaventuranza en ese pasaje, como en muchos pasajes en la Biblia, cuando dice bienaventurado, habla del bien en lo que viene, el bien en lo porvenir, el bien que está delante de nosotros, ¿no? Y es decir, bienaventurado el que me escucha, es decir, el que lo escucha va a tener el bien, va a poder conducirse por medio de ese bien. Y esta es una promesa. Por eso
el bien de la palabra de Dios, dice cuán buena es la palabra a tiempo, ¿no? La palabra de Dios llega a tiempo. Luego dice en Timoteo, dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. La palabra siempre llega en el momento adecuado, en el momento justo, en el momento necesario, en el momento que la necesitamos. Pero también llega fuera de tiempo, que tiene que ver con el amor de Dios. No quiere decir que se tardó, sino que Él, a través de su amor, de su misericordia, muchas veces nos vuelve a hablar y nos vuelve a hablar, siempre buscando corregir. Siempre la palabra de Dios tiene que ver con el amor, tiene que ver con ese cuidado, con esa espera. Dice que el amor de Dios todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Lo que está diciendo es que nunca el amor de Dios da un caso por perdido. Nunca. Vio que nosotros muchas veces, naturalmente hablando, damos por este ya no va más, o este ya no. Pero Dios siempre está esperando. Él te espera, Él te habla, y te habla una vez, y te habla otra vez. Ese es el amor de Dios, así es Dios. Por eso que Dios es amor. Pero en este tiempo es de suma importancia poder entender el valor que tiene la palabra de Dios o que representa para todos nosotros. Porque en un tiempo difícil, en un tiempo de mucha apostasía, en un tiempo de engaño, en un tiempo de mentira, que el sistema busca confundirnos, confundir tiene que ver con no poder ver claramente, y muchas veces nos cuesta poder ver, miramos y no entendemos lo que pasa, lo que sucede a nuestro alrededor, mismo dentro de nosotros. Y la palabra de Dios busca aclarar, busca producir vista. Está conectado nuestro oído con nuestros ojos, porque por medio de lo que oímos, luego vamos a poder ver. Por eso la importancia de en estos tiempos difíciles que busca este sistema confundirnos, nublar la vista, es ¿qué es lo que busca? Que no podamos ver con claridad. Y eso tremendamente nos afecta, porque tenemos que transitar un camino y lo que necesitamos es poder ver. Y para poder ver en este camino de fe, necesitamos oír la voz de Dios, que es la que produce luz en nuestro caminar. Por eso que les contaba, no sé si a ustedes o en la otra congregación donde fui, que Hebreos dice es necesario que con más diligencia atendamos, pero la traducción es está siendo necesario, es decir, el tiempo apremia y tenemos que ocuparnos en estas cosas, tenemos que prestar atención para poder transitar el camino que Dios nos ha preparado a todos. Por eso que esto que vamos a ver hoy tiene que ver con poder ver, poder oír, poder ver y poder ocuparnos correctamente. ¿Por qué? Porque el tiempo apremia, el tiempo no se detiene. Nosotros miramos el reloj y sigue contando los segundos, los minutos, las horas, y en todo eso que pasa, minutos, ¿no? Segundos, horas, se está yendo el tiempo donde nosotros tenemos que hacer, tenemos que accionar, tenemos que llevar a cabo el plan y el propósito que Dios tiene para con nosotros. No es que nosotros lo vamos a llevar a cabo, es Dios en nosotros, Él es el gran productor, pero nosotros tenemos que ocuparnos de las cosas que oímos. Por eso que el título de hoy es La luz evidencia todo. Muchas veces tomamos este pasaje para decir, oh, este hermano, mirá lo que está haciendo, en cualquier momento sale todo a la luz. Y muchas veces queremos que la luz juegue a nuestro favor y saque a luz los problemas de los demás. No, pero acá no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el amor de Dios para con todos nosotros, buscando alumbrarnos a nosotros individualmente. Por eso que esto tiene que ver, ¿no? Con lo que el pastor estuvo hablando el día domingo en cuanto a la dispensación, que habla en Efesios 1:9, la multiforme sabiduría de Dios, el misterio de la fe y de la gracia, el misterio de la fe y de la gracia, y de reunir todas las cosas en Cristo. Que el pastor decía que habla de reordenar, ¿no? Y oír la voz de Dios tiene que ver con el orden, como el pastor Cablar también lo nombraba hace un momentito, ¿no? La importancia de nuestro caminar, la importancia de ver. Si no veo, mucho menos voy a poder ordenar. Claramente uno entra a un lugar que está desordenado y si la luz está apagada o no hay luz, no va a poder mover las cosas o ponerla donde va. Pero si hay luz, vamos a poder mirar, detectar lo que está delante de nosotros y llevarlo a su lugar, es decir, acomodarlo, no ponerlo donde tiene que ir. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13,
habla de esa sabiduría y dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la palabra de Dios pone cada cosa en su lugar, lo espiritual a lo espiritual, es decir, todo a su lugar. Y si está en su lugar, va a haber funcionamiento, que es lo que les comentaba la vez pasada. Por eso que la importancia de ese orden, la importancia de oír la voz de Dios para poder conducirnos en este camino. La fe viene por el oír, el oír hace que nuestra fe vaya creciendo, se vaya desarrollando, se vaya perfeccionando. Y la fe también nos lleva hacia un lugar que tiene que ver con la valentía. Muchas veces pensamos que la valentía tiene que ver con si soy fuerte, no soy fuerte, pero la palabra en Josué capítulo 1, versículo 7, nos muestra la verdadera valentía. La verdadera valentía tiene que ver con oír la voz de Dios y ir en busca de eso, de hacer lo que Dios nos habla. Por eso que dice, esfuérzate y sé muy valiente, ¿no? En cuidar de hacer. En cuidar de hacer. Y le dice, sé valiente. Y se lo dice como 3 veces. Por eso que esto es para valientes, ¿no? Porque cuántas cosas hay que dejar de lado. Cuántas cosas hay que negarse, y siempre dice el pastor, es actuar en contra de lo que veo, de lo que siento, por lo que oí, por lo que creí. Y esto es para valientes. Por eso que muchas veces no queremos, no buscamos la vuelta, tratamos de no hacer lo que Dios dice que sabemos que tenemos que hacer. Y muchas veces no lo hacemos. Por eso que la verdadera valentía está en aquel que ha creído y que va en busca. Por eso que, ¿qué representaba Josué? Que iba a ir en busca, ¿no? la conquista de los santos. Entonces, la conquista de los santos es para los valientes. Es decir, para los que han creído, los que oyen la voz de Dios, creen y van en busca, pelean, combaten. Por eso que la palabra siempre nos va a marcar la dirección por donde tenemos que ir. Pablo le dice a Timoteo, huye de estas cosas. Huye es correr, pero luego ¿qué hago? Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, el amor. Es decir, te marca el camino. Te marca el camino. Siempre por eso que venir a este lugar, a oír la voz de Dios, es saber por dónde tenemos que caminar, cómo nos tenemos que conducir. Por eso, amados hermanos, que Josué capítulo 1, versículos 7 y 8 habla de la valentía, pero también habla de algo muy importante, y ya vamos a entrar en el tema, pero todo va con todo, es poder meditar en la palabra. Porque todos queremos que nuestro camino vaya bien, todos queremos encontrarnos con esa bienaventuranza en nuestros días venideros, queremos que nuestra vida ande toda derechito. Pero ahí explica en el versículo 8 de Josué, le dice, en estas cosas meditarás, de día y de noche. Ahora, ¿qué es meditar? Es pensar, usted sabe, es pensar, ¿no? Tener el mismo pensamiento, indagar en lo que Dios nos habla. Es decir, dice de día y de noche, en todo tiempo. Sea que esté en el trabajo, esté en su casa, poder meditar y no perder la dirección, porque ahí está la clave, el poder meditar. Dice, en estas cosas meditarás de día y de noche. Dice, para que guardes. Es decir, tengo que meditar para poder guardar. Si no hay meditación, si no pienso, si no recibo, no, y estoy meditando en lo que Dios me habló, no lo voy a guardar. Dice, en estas cosas meditarás de día y de noche, para que guardes. Entonces, primero es oír la voz de Dios, meditar, después es guardar. Y luego de guardar, dice para que oigas, ¿no? Medites, guardes, y dice, y hagas. Es el 1, 2, 3. Tengo que meditar, guardar y hacer. Y esto representa nuestra conquista. Y dice, entonces, y después dice, entonces, dice, todo te irá bien. Dice, y tu vida prosperará. Pero meditar, guardar. Medito para guardar y después para poder hacer. No voy a hacer lo que no guardé. Y no voy a guardar lo que nunca medité. Porque si no medito, pasó como un sonido, como una buena canción. Por eso, y esto tiene que ver con ir en busca de la conquista de los santos, que hay que pelear, combatir, pero Dios nos da la dirección, nos da la forma, la manera. Dice entonces, todo te irá bien. Todo te irá bien. Por eso, mis amados hermanos, qué importante es poder entender que en la palabra está la dirección para nuestras vidas. Dice, camino a la vida es guardar la instrucción.
Camino a la vida es guardar la instrucción, porque una cosa es la vida, que todos tenemos en Cristo, y otra cosa es la luz de la vida. Esa es la conducta. Yo no puedo decir, nomás tengo vida y me miran y no hay nada. ¿Qué es lo que alumbra? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, la luz no es lo mismo que la vida y la luz de los hombres es la vida. Es decir, ven la acción, vemos que estamos resplandeciendo. Si no, la vida en sí mismo no se ve. Por eso, amados hermanos, que camino a la vida es guardar la instrucción. Y el pastor nos hablaba, ¿no?, de la dispensación. ¿Y qué tiene que ver con nosotros, con esto que estamos hablando? Con poder tomar la dirección de Dios, esa luz que nos da nuestro caminar, y ubicarnos en tiempo y espacio. En tiempo y espacio, en esta, como decía el pastor, esta dispensación, nuestra parte, ¿no?, que tiene que ver con dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Ahora, este es nuestro tiempo. Ahora, ¿cuál es la multiforme sabiduría? Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, versículo 3, 4, un significado, una definición. No tiene que ver con eso. La multiforme sabiduría de Dios tiene que ver con el misterio de la fe, de la gracia, tiene que ver con nuestra vida. Tiene que ver con poder alumbrar, tiene que ver con mostrar, con manifestar. Por eso, qué importante es poder entender el tiempo, ubicarnos en tiempo y espacio. Ubicarnos, ¿y quién nos ubica? La palabra de Dios. Siempre el orden tiene origen en Dios. Desde el principio estaba la tierra desordenada y vacía, y Dios envió su palabra y empezó a ordenar todas las cosas. Así nuestra vida, así todo lo que hacemos. Pero estamos a oír la voz de Dios para poner las cosas donde van y que pueda ir bien. Por eso que ubicarnos en tiempo y espacio, en esta dispensación, nos va a llevar a comprender ese andar, ese caminar, ese alumbrar y llevar a cabo nuestra parte. Porque esto conforme al propósito de Dios, pero para esto lo ha llamado a usted, a mí. Pero en este camino solo se transita por fe, oyendo la voz de Dios. Abraham dejó todo y salió. ¿A dónde? Donde no sabía. ¿Y qué necesitaba? Oír la voz de Dios para saber qué hacer en todo momento. Así también todos nosotros. Así también todos nosotros. Por eso que Efesios capítulo 3, versículo 8, habla de que a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido de Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Es ahora, y es por medio de usted y por medio mío. Por eso que, ¿qué es lo que necesitamos? Ordenar. ¿Qué necesitamos? Mostrar la sabiduría de Dios en usted y en mí. Por medio del orden, por medio de que cada cosa esté en su lugar, para que una vida pueda funcionar. En el principio, cuando dice que entró el pecado por medio de Adán, de Eva, hay un pastor que también es profesor, ¿no?, de teología, y ahí él, encontrando todos los significados, dice que una de esas palabras dice que el hombre dejó de funcionar por causa del pecado. Y nosotros miramos y decimos, bueno, dejó de funcionar, el pecado lo desordenó, le quitó, ¿no?, la vida por la cual Dios le había dado, pero no funcionó más. Ahora en Cristo nosotros recibimos la vida y la palabra de Dios va poniendo todo en su lugar. Por eso que necesitamos su palabra en todo momento para poder ordenar. Pero no puede ordenar si no hay luz para poder ver. Entonces la palabra cada día nos muestra algo diferente. Y no nos muestra, por eso que dice que todo es puesto en evidencia por medio de la luz. Y no tiene que ver con señalar. No tiene que ver con mirar los errores, mirar lo que hizo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con poder ver para poder corregir. Y no, yo corrijo lo tuyo y tú corriges lo mío. No, es individual. Entonces, tiempo y lugar, la dispensación, ¿no? Lo que nos toca a nosotros, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y luego, en el capítulo 4, ya un poquito más adelante de esto que hemos leído, en el capítulo 3, versículo 8 de Efesios, habla de cómo Dios ordenó, puso al ministerio para que ya no sean más niños, sino que alcancen una perfección, ¿no?, hasta alcanzar la imagen de Cristo. Ese es el trabajo del ministerio, ¿no?, de los que Dios ha constituido. Y de ahí, en el versículo 17,
del 4:17, dice, esto pues digo, mi Biblia dice la nueva vida en Cristo. Ya ahí va a la vida, ya ahí vamos a mostrar y a manifestar el propósito, es decir, la vida. Dice que la multiforme sabiduría se ha dado a conocer. ¿Cuál es la vida? El misterio de la fe, el misterio de la gracia que nos enseña a vivir. Acá dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Esa palabra habla de, primero, autoridad. Esto pues digo. Es decir, no digo otra cosa. O no dice otra cosa. No es que la está cambiando. Dice, recta es tu palabra. Siempre da una dirección clara. Veo que muchas veces uno puede hablar y veo que muchas veces decimos, este habló un montón, pero no dijo nada. Acá habla poco y dice mucho. Dice, esto pues digo. Esto es. No es para pensar, no es que, ¿qué habrá querido decir? No, es claro. Esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles. Muestra un tiempo. Dice ya. Ahora, cuando le contaba a los hermanos, cuando uno dice ya, quiere decir que es ahora. Nos vamos, ¿cuándo? Ya. Es decir, es ahora. Y si no salgo ahora, ya se me está haciendo tarde. Porque era ahora, era ya. Entonces, dice, esto pues digo y requiero. La palabra requerir muestra el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra requerir significa alguien que habla de un llamado como testigo a testificar. Eso es lo que significa la palabra en el original griego. Esta palabra requerir. Esto pues digo y requiero en el Señor. Llena de autoridad. ¿Y qué es lo que requiere? Que nos presentemos como testigos y a testificar. Por eso que la palabra testificar, testigo, significa no alguien solamente que ve, sino que se entrega. Vio que nosotros llamamos testigo aquel que un policía dice, pasó esto, usted vio, sí, venga a declarar, porque es un testigo. Acá no solamente habla de que nosotros nos presentemos, sino que habla de una entrega. Por eso que aquel que va a manifestar esa multiforme sabiduría con su vida, es aquel que se entrega. Es decir, ese es el llamado, a entregarse. Por eso que dice como testigo y a testificar. Y la palabra esa testificar dice no solo que afirma algo, sino que hacerlo con los fundamentos, con pruebas que respaldan la veracidad de lo dicho. Es decir, muestra lo que está diciendo. Tiene que ver con alguien que testifica, mostrando. Tiene que ver con alguien que da pruebas de lo que habla. Es decir, Cristo da una nueva vida. Soy testigo de eso. Y voy a testificar con mi vida que eso es así. Por eso que dice esto pues digo y requiero. Es decir, nos está hablando del tiempo. Nos está hablando del tiempo y del plan y el propósito de Dios con usted y conmigo. Es la dispensación esta de mostrar y manifestar la vida de Cristo en usted y en mí. Y todas sus virtudes, como dice Pedro. Por eso que el llamado es este. Esto pues digo, dice, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Es decir, tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque es el plan y el propósito de Dios. Ahora, ¿cuándo? Dice ya. Por eso que, ¿qué tenemos que hacer? Oír la voz de Dios, entender y ubicarnos en tiempo y espacio. Este es nuestro tiempo. Es su tiempo y es mi tiempo. Y acá lo que nosotros ya luego avanza un poquito y viene lo que hemos leído, el 5:13, que dice, todas las cosas son puestas en evidencia. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz manifiesta todo. Ahora, cuando habla de manifestar, de dar en evidencia, por eso que oímos la voz de Dios, ¿y qué es lo que busca hacer Dios en esta tarde con todos nosotros? Al oír su voz, es poner en evidencia algo. Es decir, no señalarlo así, hablar a su corazón. Cuando oímos la voz de Dios, entra por nuestro oído, va a nuestro corazón y alumbra. En el momento que alumbra es donde uno puede empezar a ver. ¿Para qué? Para poder ordenar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Evidenciar significa convencer, redarguir. Convencer y redarguir. Es decir, convencerte en tu corazón. Convencerte, por eso que nosotros
buscamos a través de la palabra, o el Señor busca a través de nosotros que hablamos la palabra, convencer. Nosotros no nos conducimos por temor, por miedo. No, que estamos acá con un látigo el pastor. No, busca ¿qué? Convencer, redarguir. Redarguir tiene que ver con un cambio en su corazón porque oyó la voz de Dios. Es decir, te quiere convencer Dios. Quiere redarguir tu corazón. Pero primero vino la luz. Él te habla, la palabra va al corazón y te alumbra y ahí produce, ¿qué quiere producir? Ese convencimiento que se llama fe. Es decir, tengo que creer lo que Dios me está hablando. Y ahí es donde cuando nos convence, cuando nos redarguye en nuestro corazón, que produce ese sentimiento de decir, necesito esto, tengo que cambiarlo. Pero, ¿por qué? Porque fue por persuasión. Dios te convenció a través de su palabra. Porque conducirse por obligación, convertirse por miedo, por temor, en cualquier momento agarra otro camino. Pero aquel que fue persuadido en el corazón, ahí va a permanecer. Va a buscar, va a permanecer firme. Por eso dice redarguir, convencer. Entonces, primero la luz, versículo 13. Dice todo, y sabemos que la palabra es la luz, ¿no? El salmista dijo, lámparas a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Dice que su palabra alumbra y hace entender a los simples. Su palabra es la luz que alumbra nuestros corazones. ¿Para qué? Para convencer, para persuadirnos, para que luego podamos hacer lo que dice el versículo 14, por lo cual dice, despiértate. Entonces vino la luz en el versículo 13, viene la luz. Dice, todos puestos en evidencia. ¿Y qué es lo que busca? Despertarnos. Despertar, porque el Estado dice, despiértate tú que duermes. Ahí cuando habla de despertar, habla de abrir los ojos, porque la luz vino. Es como cuando usted está dormido y entra la luz por la ventana, ¿y qué hace? Lo despierta. Eso es lo que está tratando de producir acá en todos nosotros en esta tarde. Despertar por medio de esa luz. Dice, despiértate tú que duermes. Dormir tiene que ver con un estado de acostado, de falta de acción, de no hacer. Y acá hablamos de lo que Dios nos habla. No uno que está dormido, habla acá en este pasaje de alguien que está indiferente, habla de una indiferencia espiritual. Habla de indiferencia, insensibilidad espiritual por una conformación de este mundo. Es decir, está en otra. No está haciendo lo que tiene que hacer. Está indiferente. ¿Y sabe cuántas cosas nos perdemos por no oír la voz de Dios a tiempo? Por eso que cuando dice Hebreo, ese 2.1 de Hebreo, que dice, está siendo necesario. ¿Por qué? Porque la palabra te ubica en lugar, en tiempo y lugar. Oír la voz de Dios, porque si no oír la voz de Dios no vas a poder permanecer y hacer lo que tenés que hacer y vas a estar en otro lado. Por eso que deslizarse es estar en otro lado. Por eso que dice, despiértate tú que duermes. Habla de estar indiferente. ¿Vio lo que hizo? ¿Vio lo que hicieron? No lo vi, estaba dormido. Estaba acostado, estaba durmiendo. Es una total indiferencia a las cosas espirituales. Entonces viene la luz para despertarnos, aquel que duerme, y ya luego, una vez que uno puede ver, que uno sale de ese lugar de confort, dice, levántate. Primero la luz nos despierta y ahora ya nos dice, levántate. ¿Por qué? Porque hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Levántate quiere decir tomar acción, posición. ¿Ve? Posición. Eso como un miembro. La posición es necesaria para llevar a cabo la tarea en este tiempo. Dice, levántate, tomar acción, posición, ocupa tu lugar, endereza. Dice, levántate de los muertos. Cuando habla de los muertos, habla de salir. Es la misma palabra cuando dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Es la misma palabra. Tiene que ver con ese combate, tiene que ver con poder detectar
a través de la luz de la palabra en nuestros corazones, no en los hermanos, en nuestros corazones, dejarnos persuadir, convencer, redarguir por el Señor para poder empezar a acomodar. Y dice, y Cristo resplandecerá en tu vida. Pero ¿qué hay que hacer? Oír la voz de Dios, hay que abrir los ojos, hay que levantarnos. Y ahí Cristo va a resplandecer en nuestros corazones. Tomar la acción de lo que oímos. Y eso es dar a conocer parte la multiforme sabiduría de Dios en nuestras vidas. Por eso que un testigo a testificar. Me pueden llamar a ser testigo y no voy a decir nada, me quedo callado. Lo que nos está diciendo es, tienen un llamado. Todos somos testigos. Tenemos la vida de Cristo en nosotros. ¿Cuántos tienen la vida de Cristo? Ahora tienen que testificar. Bendito sea su nombre, amén. Y luego dice, luego que del versículo 13 nos enseña que la luz llega a nuestra vida para poner en evidencia, no despertamos, no levantamos, Cristo va a alumbrar nuestras vidas. Y el versículo 15 dice, ahora después de la luz, dice, mira con diligencia. Ahí es donde nosotros, luego que viene la luz, es donde vamos a poder ver. Dice, mira con diligencia. Mirar con diligencia habla de una mirada atenta. Habla de una mirada como agarrar esta lapicera y mirarla detenidamente, hasta los más pequeños detalles. Eso es mirar detenidamente. Por eso que si no oímos, no vamos a poder recibir esa luz para poder ver, para poder mirar dentro de nuestros corazones, poner cada cosa en su lugar. Pablo dice, ordenando, la palabra ordena lo espiritual a lo espiritual, y todo lo va a llevar donde tiene que estar. Vamos a poder ocupar nuestro lugar también en el cuerpo, como oíamos días pasados. Y Cristo va a resplandecer. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Estamos oyendo la voz de Dios? ¿Cuándo están oyendo? Ahora tenemos que mirar. Ahora hay que mirar. Dice, mirad pues con diligencia. Eso es mirar con diligencia, es lo que le expliqué recién. Dice, ¿cómo andéis? El tema está ahí, en cómo uno anda, uno cómo se conduce. Es cómo estamos transitando este camino. Porque tenemos que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios en todos sus colores, en todas sus formas y maneras, con su vida, con mi vida, en su hogar, en el trabajo, en la tienda, en la escuela, donde sea que esté. Pero si la palabra no la oímos y va a nuestro corazón y produce luz, no vamos a poder ordenar. No nos vamos a poder levantar, vamos a continuar en un estado, ¿no?, de reposado, de alguien que está reposando. Alguien que está reposando no está haciendo nada. ¿Y cuántas cosas se han dejado de hacer? ¿O cuántas veces no se hizo lo que Dios nos habla? Pasa como una canción. Pero luego queremos que nuestro camino prospere, que nos vaya bien, dice la palabra, entonces todo te irá bien. Pero meditarás en estas cosas día y noche, vas a guardar para luego hacer. Y entonces tu camino prosperará. Por eso, amados hermanos, el valor que tiene oír. La palabra de Dios trae luz. No hay otra cosa en el mundo que tenga más luz que la palabra de Dios. Y la envía a nuestro corazón. Mire si no nos ama. Mire si no nos ama el Señor. A tiempo y fuera de tiempo nos sigue hablando. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y ya el último versículo que vamos a compartir, porque el tiempo ha pasado, es aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo tiene que ver con una buena ocupación, que tiene que ver con todo lo que dicen los versículos anteriores. Estar bien aprovechando el tiempo es decir, hago lo que tengo que hacer. Si no me ocupo y si no lo aprovecho, si no estoy atento, ocupado, estoy desocupado. Aquel que está desocupado no está haciendo nada. Por eso que tenemos que mirar, que la palabra dice que tenemos que mirar con diligencia cómo andemos, porque el tiempo hay que aprovecharlo. El tiempo está pasando y tenemos que aprovecharlo. Y el origen de un tiempo
aprovechado o un buen uso del tiempo es la palabra de Dios. Es la que te va a marcar la dirección de tus días, de tus horas, de tus segundos, de tu vida. Es la palabra de Dios. Nosotros ya no fuimos comprados por precio de sangre, no para hacer lo que queremos, sino hacer lo que Él nos dice, lo que Él nos enseña. Por eso que un testigo acá habla de alguien que se entregó voluntariamente. Nosotros nos hemos entregado a Cristo, hemos entregado nuestra vida para que Él la dirija. Pero en ese direccionar hay mucho que corregir. Y la luz alumbra y muestra lo que hay que hacer, pero no lo hace. La luz te muestra, es decir, yo puedo abrir una puerta, un cuarto que está todo desordenado, prendo la luz y veo. Pero no se mueve solo por medio de la luz. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y esa es su parte y es mi parte. Y ahí entra la valentía del principio. Hay que ser valiente. Creerle al Señor y hacer lo que es valiente. Es el valiente. Es la verdadera valentía. Aquel que oye y le cree a su Señor. Ese es el valiente. Ese es el valiente. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué dice todo esto? Porque dice los días son malos. Dice los días son malos. Y acá lo que nos muestra es en el escenario, cuando dice los días son malos, no va a cambiar, es así. Yo lo leo hoy y dice los días son malos. Miro mañana, los días son malos. Es que no va a cambiar. Ese es el escenario afuera. Es el escenario donde usted y yo tenemos que testificar. Es el escenario donde usted y yo tenemos que mostrar y dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Es decir, el escenario no es el mejor para nosotros, pero es donde más vamos a alumbrar, porque la oscuridad es mucha. Por eso que debemos de entender tiempo y espacio, es decir, dónde nos vamos a mover en un escenario totalmente adverso. Ahí esa palabra malo habla de la maldad activa, es decir, afuera la maldad está activa, está constante, continua, busca afectar. Lo que esa palabra significa, hasta en todo su significado, habla de un tiempo enfermo, malo, por la gente, por el sistema, por cómo se conducen. Y en todo ese escenario es donde nosotros tenemos que resplandecer. Por eso que esto es para valientes. Dice, tiempos malos, días malos, contagiosos, enfermos. ¿Qué es lo que busca este mundo? Por eso que el que duerme, vio que leímos que el que duerme es indiferente porque se conformó al mundo. No está en su lugar, no está haciendo lo que tiene que hacer, no está cumpliendo su función. Ahora, los días son malos, son enfermos, buscan contagiar. ¿Y sabe cuánto han sido contagiados? ¿Qué quiere decir? Que se han ido. Fueron contagiados por el mundo, por la enfermedad ahí afuera. El pecado, el mundo, los placeres, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el orgullo, la altivez, todo eso. Fueron contagiados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la palabra de Dios y poder mirar a través de ella, mirar lo que está aconteciendo y ubicarme y hacer lo que tenemos que hacer. Y entender que afuera no estás jugando, los días son malos y buscan contagiarte. Y ese es el escenario donde todos nosotros tenemos que movernos. Ahora, ¿cómo nos movemos ahí afuera? Y con la luz que Dios nos da. Por eso que no son las calles. Ese no es nuestro camino. Nuestro camino es el de nuestro padre Abraham, por medio de la fe, oyendo la voz de Dios y caminando por ahí. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Amados hermanos, el tiempo es el que está en juego, porque hay un plan y un propósito de Dios que se va a llevar a cabo. El pastor comentaba todas, ¿no?, las dispensaciones, y siempre todo Dios hizo lo que tenía que hacer, y ahora también, con el que quiso y con el que no quiso, porque el plan de Dios no depende de mí, no depende de usted, depende de Él. Dice Job, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él va a hacer todo.
Y en este tiempo se va a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a través de su cuerpo, el cual es la iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Asegurarnos de estar donde tenemos que estar, tiempo y lugar, aprovechando bien el tiempo. Es decir, hagamos lo que tenemos que hacer por medio de lo que Él nos alumbra cada día. Cada día es un aprendizaje, cada día hay algo nuevo que acomodar. Si piensa que ya lo alcanzó todo, está complicado. Por eso que el apóstol Pablo dijo, ni siquiera yo pretendo haberlo alcanzado todo. Y ese tiene que ser nuestro pensamiento. Tenemos que, como dice Santiago, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Recibir, como le expliqué, como le decía el otro día, tiene que ver con esa preparación. Es decir, no algo que recibo, usted me lo da y yo lo agarro. Recibir tiene que ver con una preparación, es decir, ahora va a venir a mi casa y yo voy a prepararle la cama, como yo llegué a la casa del pastor y me prepararon un cuarto. Toda una preparación. De igual manera, cuando venimos a oír la palabra, hoy Dios va a hablar a mi vida. Hoy Él va a hablar a mi vida y yo voy a preparar mi corazón. El momento de la alabanza, yo siempre digo, es el momento en el que Él nos llama a la mesa. Mientras estamos cantando, yo siempre digo, es donde Él nos va sentando en la mesa todos, para luego darnos el alimento, cuando es su palabra. Por eso, amados hermanos, los tiempos son difíciles, aprovechemos bien el tiempo. Y la forma de aprovecharlo es oyendo la voz de Dios para poder tener luz y hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que corregir, hay mucho por corregir, hay mucho por ocuparse. Para participar de los frutos, tenemos que trabajar primero. Así que, mis amados hermanos, este es el consejo, es lo que Dios ha puesto en mi boca en este día. Espero haber sido de bendición a través de esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y poder compartirla con todos ustedes. Ya el viernes viajo nuevamente, pero me llevo en el corazón a todos ustedes y a todo lo que he aprendido en este día. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Nos ponemos de pie, oramos al Señor. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias. Gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias por la luz que trae ella a nuestros corazones. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, es todo lo que necesitamos para poder llegar y alcanzar y cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. Tú escogiste a lo vil y a lo menospreciado y nos has convertido en hombres y mujeres valientes a través de esa fe gloriosa, Señor, la cual hay en nuestros corazones, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuánto damos gloria a Dios? Que el Señor los bendiga, amados hermanos, y nos vemos pronto.